paz de Jesús sea en cada uno de vuestros hogares y que el Señor Jesucristo pueda bendecirlos abundantemente. Bienvenidos al departamento de multimedia. En esta mañana vamos a estudiar la lección con nuestros queridos pastores. Tenemos acá presente a mi derecha al pastor Humberto Avellaneda y al pastor Pedro Alba Cruz. Ellos nos acompañan esta mañana en el estudio de la escuela sabática. Su servidor, Noé Chapa Cruz. Antes de empezar el estudio de la escuela sabática, quiero enviar un saludo a todos nuestros hermanos quienes estuvieron siguiéndonos a través de la página web, a través de nuestro canal de live stream, el centenario de la Reforma. Ha sido una verdadera experiencia haber vivido y haber disfrutado de esta hermosa fiesta desde la sede de la Asociación General. Vamos a hacer una oración en silencio para poder empezar esta lección. Antes de pasar al estudio, al título, Pastor Humberto, tal vez quieras dar un saludo a nuestros hermanos en el mundo. Muy buenos días para todos. Es para mí un privilegio poder estar también dirigiéndome a ustedes por este medio y que la gracia del Señor pueda bendecirles en todo el mundo, en los diferentes lugares donde se puede transmitir este momento tan especial como es también el estudio de la escuela sabática. El Señor les bendiga y oremos para que el Señor pueda seguir bendiciendo también su iglesia en el mundo entero. Amén. Pastor Pedro. Sí, muchas gracias, hermano Noé. Para mí también es un placer, es un gran honor estar acá en este lugar. Y pues saludo a todos mis hermanos de habla hispana, especialmente a los queridos hermanos de Perú y todos los países que, bueno, tienen esta oportunidad de estar compartiendo con nosotros momentos inolvidables. Puesto que es un momento muy excepcional, pues procederemos al estudio de la palabra de Dios. Que la gracia del Altísimo sea con cada uno de todos los hermanos en todo el mundo. Amén. Bien, mis queridos pastores, vamos a pasar al estudio del pan espiritual para esta semana. Todos nuestros queridos hermanos que diario estudian la Biblia, estudian la escuela sabática, algunos la estudian una pregunta por día, ¿no? Y vamos a compartir con ellos el conocimiento que Dios nos ha regalado. El título de la lección para este sábado o para esta semana, puesto que la repasamos el sábado, pero es durante la semana que estudiamos la lección, es la lección número 6, un verdadero reavivamiento por el Espíritu de Dios. La introducción, la nota introductoria para esta lección nos dice que la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Necesitamos en nuestras iglesias que haya un reavivamiento de una verdadera piedad. También nos dice la introducción que, sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones del Espíritu de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Para que haya en cada iglesia un verdadero reavivamiento, necesitamos el poder del Espíritu de Dios. La lluvia tardía. Necesitamos ese poder que llevó a pregonarse el Evangelio de Jesucristo por medio de los discípulos. Entonces, guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y al volver a sus hogares estarán preparados para ejercer una influencia saludable. Qué maravilloso. Necesitamos que nuestras iglesias sea un centro de reavivamiento espiritual, movidos por el poder de Dios. Amén. Puesto que la lección anterior ya habíamos estudiado acerca de un falso reavivamiento, cómo en las iglesias populares de hoy en día existe un reavivamiento movido por la emoción.
Y también Satanás produce esos reavivamientos. Pues vamos a estudiar en esta lección que corresponde cuál es el verdadero reavivamiento que debe producirse en el pueblo de Dios. Pastor Pedro, para usted, ¿cuál es el inmenso poder tras cada reavivamiento verdadero? Es el poder del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Ujú. ¿Qué más quieres añadir para esta pregunta? Hay algo interesante acá y es que la pregunta nos habla el poder. Es un poder que conlleva a discernir las cosas espirituales, a comprender las cosas espirituales y es lo único que conlleva a mostrarnos también nuestra vida espiritual. Muy bien. Entonces, el inmenso poder que existe detrás de un verdadero reavivamiento es el poder del Espíritu Espíritu Santo, Dios. sí. Un poder que desciende de lo alto, un poder que transforma los corazones, un poder que nos hace nacer de nuevo. Bien, nos dice una partecita de la nota, solamente un corazón y la mente purificada por la santificación que da en el Espíritu pueden discernir las cosas celestiales. ¿Sí? Bien, avanzando a la pregunta 2, a la segunda pregunta, vamos a encontrar que dice lo siguiente: ¿puede alguien por naturaleza ser cristiano? Hoy en día está muy de moda, Pastor Avellaneda, está muy de moda de que muchas personas se conviertan al cristianismo. O a lo mejor fueron de alguna denominación religiosa que nunca se identificaron, pero resulta que hoy muchos de ellos pueden convertirse a cualquier religión. ¿Qué nos puede decir en cuanto a que si una persona por naturaleza puede ser cristiano? Ya. Según el mundo, seguramente que sí, porque dice no mato, no robo, no hago daño a mi prójimo, y se cree que eso es todo y ya eso es ser cristiano. Pero de acuerdo a lo que encontramos acá, el texto bíblico de 1 Corintios 2, 14 y 11 nos habla de que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. O sea que es imposible por nuestra propia naturaleza poder entender, por nuestra propia forma como seres humanos, entender las cosas espirituales. Entonces, no podemos cambiar. Puede ser nuestra educación, nuestros esfuerzos, nuestra cultura, el ejercicio, todo tiene su nivel, pero en la parte espiritual no lo puede hacer. Bien. Entonces, ¿qué lo hace posible? Solamente es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace posible de que nosotros podamos entender y podamos comprender la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto bíblico de 1 Corintios decía, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, ¿qué sería el hombre natural? Sería el hombre carnal, el viejo hombre, la vieja naturaleza, con una mente, con la mente del enemigo. Entonces, es imposible que comprenda las cosas eternas. Dice una parte de la nota que es muy interesante, que la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Así es. ¿Sí? Bien, avanzamos a la siguiente pregunta, Pastor Pedro Alba. ¿Qué hizo Jesús antes de enviar el Espíritu Santo en su plenitud? Hizo dos cosas. Primero sopló sobre sus discípulos y en segundo lugar, él dio la promesa de su Espíritu en plenitud. Muy bien. Entonces, dice la palabra del Señor en San Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu.
Bien, avanzando a la pregunta cuarta, podemos ver lo siguiente. Eh, Dice, antes de derramarse el Espíritu Santo en su plenitud en la lluvia tardía, ¿qué debe ser recibido primeramente? Pastor Avellaneda. Ya. Muchas gracias. Aquí encontramos algo muy importante. La pregunta número 3 y la 4 está muy relacionada, ¿no? O sea, la 3 nos habla de lo que sucedió allá en los discípulos. Antes de recibir la lluvia en su plenitud, recibieron también el Espíritu Santo que el Señor Jesús les dejó. Pero la pregunta número 4 nos habla de hoy nosotros, para este último tiempo, para este momento, también se nos habla de que necesitamos el derramamiento de la lluvia tardía, participar primero, perdón, de la lluvia temprana, ¿no? Participar de la lluvia temprana para poder entonces recibir la lluvia tardía. Y el Espíritu de Profecía nos habla de esa manera, nos dice que únicamente aquellos que hayan participado de la lluvia temprana pueden recibir la plenitud del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Qué maravilloso. ¿Hay algún peligro? ¿Cuál sería el peligro hoy en día en nuestras iglesias, Pastor Pedro, en función a las preguntas 3 y 4 que veníamos estudiando? El peligro es de ser indiferentes, Ujú. ¿sí? Indiferentes a la palabra. El otro peligro, cerrar su corazón para no ser impactados por la palabra de Dios ni por el Espíritu Santo. Entonces, tales personas van a seguir con un estilo de vida muy distinto a lo que corresponde a la palabra de Dios. Pastor Humberto, ¿a qué se debería esa indiferencia actual? ¿Ya? Tristemente, el ser humano por naturaleza busca más fácil las cosas del mundo, se deja enredar por las cosas que ofrece el enemigo y entonces las cosas de Dios no tienen importancia en sus vidas. Esa sería de pronto esa razón por la cual el mundo no tiene la necesidad de Dios. Pero me llama la atención, y si me permite Sí, por una favor. parte de la nota, porque una parte de la pregunta 4 dice, ¿qué logra esto? O sea, cuando recibimos la lluvia temprana, cuando recibimos el Espíritu Santo, entonces, ¿qué logra? Si nosotros miramos en los discípulos, logró de que ellos pudieran confesar sus pecados, que pudieran prepararse entre ellos mismos a arreglar sus situaciones que tenían de mucho tiempo atrás. Igualmente, si miramos la nota, igualmente allí nos habla de que por medio de la lluvia temprana, del Espíritu, la obra del Espíritu Santo nos lleva a confesar. Segundo, nos lleva a un abandono del pecado. Tercero, nos lleva a realizar ser hombres y mujeres de oración ferviente. Y cuarto, a una consagración a Dios, igual como sucedió en los primeros discípulos. Estas 4 cosas se necesitan actualmente. Confesión, abandono, oración ferviente y consagración. Eso hace de que entonces, igual que los discípulos, estemos preparados para recibir la lluvia tardía. Dice una parte de la nota, muchos en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana. ¿No les llama la atención esta frase? Claro Sí, que sí. señor. Esto nos indica de que cuando la iglesia primitiva empezó el progreso del evangelio, lo hacían con poder, con el poder de lo alto, con energía. Pero a medida que iba pasando generación tras generación, entonces se fue menguando ese espíritu, ¿no? Ese celo por las cosas del Señor. Tal punto de que hoy en día, frente a una vida de libertad que debería de trabajarse con más ahínco, con más valor, con más fervor, las cosas se han disminuido, han menguado en las iglesias, en los mismos hermanos. Entonces, la Falta. palabra del Señor nos dice en esta lección de que deberíamos nosotros, ¿de qué? De despertarnos, ¿sí? Deberíamos de prepararnos para recibir esa promesa, ese soplo que Jesús dio a sus discípulos, que trasciende hasta nuestros días. Pastor Pedro, ¿querías añadir algo más? Sí, lógicamente, acá hay una nota muy importante. Dice, la misma obra, solo que en mayor medida.
debe realizarse ahora. O sea, esa es una necesidad muy urgente en nuestro pueblo. Dice, De una forma individual también. No debe tomar las cosas en seriedad. ahora, Pastor Pedro, ¿cómo nosotros podemos recibir el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los medios por los cuales el hombre recibe el Espíritu Santo? Según la nota que de la 4, la segunda parte. Bueno, para recibir el Espíritu Santo, pues nosotros entendemos que el Espíritu no va a ser derramado sobre un corazón que está abrigando el pecado. Entonces tiene que haber la confesión, el abandono del pecado, y debe ser una persona que se consagre al Señor. Entonces es así como seremos canales de bendición e instrumentos también que el Señor va a usar para su causa. Muy bien, gracias, Pastor. Avancemos a la pregunta 5, porque el tiempo es apremiante en estas lecciones. Bien, ¿qué debe hacer el creyente fiel en la Odisea para tener una vista espiritual clara? Sabemos bien que estamos nosotros como pueblo de Dios viviendo en la época de la iglesia de la Odisea. Pero, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debe hacer cada creyente fiel? Pastor Humberto. Ya, es interesante cuando el texto bíblico nos habla del Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. La última parte dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Ese texto bíblico nos lleva a que hay una necesidad. Y como la pregunta nos dice qué debe hacer el creyente fiel en la Odisea para tener una vista espiritual. Entonces, el colirio se aplica en nuestros ojos. Y ese colirio lo necesitamos nosotros. Ese colirio lo necesitamos para que podamos ver. Y es la obra del Espíritu Santo, es la gracia de Dios, es la sabiduría de Dios, la que hace de que nosotros podamos discernir, comprender, entender y recibir los beneficios que Dios tiene para nosotros como la iglesia de este último tiempo. Hay una parte de la nota que vale la pena subrayar. Dice, Dios ha dado a su iglesia ojos que Él quiere que sean ungidos con sabiduría para que vean claramente. Yo creo que a través de la historia de este mundo, la iglesia de Dios ha pasado por diversas situaciones, dado que la lección es una lección que fue estudiada por el año 1920, por esa época cuando la iglesia estaba pasando por una situación muy apremiante debido a la situación, a la crisis que dejó la guerra. Entonces, la iglesia, los líderes de la iglesia en 1914 no estaban ungidos sus ojos con colirio, porque no veían con claridad la obediencia a los mandamientos de Dios y permitieron que sus jóvenes, sus miembros, aún sus siervos, fueran a la guerra, a participar en algo que el Señor no lo establece o no lo avala en su palabra. Entonces podemos notar que la falta de colirio es muy consecuente, es decir, es muy peligroso, tanto para el pueblo en general como personalmente. Por eso que teniendo el colirio divino, como nos dice la palabra, nos impartirá un entendimiento muy claro, un discernimiento tal que nos permitirá pues diferenciar entre lo bueno y lo malo. Muy bien. Sí. Has dicho una verdad muy importante, hermano Pedro. ¿Será que una persona, un miembro de iglesia que está siempre viendo las faltas de los demás, tenga el colirio espiritual? No, en ninguna manera. No se deja ver ahí el colirio, ¿no? Porque el colirio espiritual va a ver no la falta de los demás, sino va a mirarse él como persona Correcto. ante Dios, cómo está su vida. Por eso dice en una parte de la nota de las 5, dice, ojalá que cada uno de vosotros pudiese aplicarse el colirio para ver sus defectos de carácter y darse cuenta de cómo ve Dios su amor por el mundo, que está echando fuera el amor de Dios. Queridos hermanos, entonces, en esta lección, en esta pregunta, debemos de hacernos un autoexamen.
que ese colillo espiritual es para ver nuestros propios defectos, para ver cuáles son los cambios que debemos dar en nuestra vida, para ver nuestra necesidad de buscar el Espíritu de Dios cada día. Y únicamente así podemos prepararnos ¿para qué? Para recibir la lluvia tardía. Claro, y a vivir un estilo de vida cristiano como corresponde al Señor. Muy bien, Sí. por supuesto. Bien, Pastor Alba, para usted la sexta pregunta. ¿Qué más debemos hacer para recibir el Espíritu Santo? Bueno, lo que tenemos que hacer es pedir el Espíritu Santo con humildad. Entonces no debemos de hacer largas peregrinaciones, no debemos de hacer ciertos sacrificios para tener el Espíritu Santo, sino sencillamente pedir. Pedir, no es necesario sacrificarse o hacer peregrinaciones Ujú. como suele suceder humanamente. Solo tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios y bajo su dirección cumplir con estos mandamientos, porque este es un mandamiento también que nosotros tenemos que pedir el Espíritu Santo. Pastor Avellaneda, considerando nuestro diario vivir, para recibir el Espíritu Santo, añadiendo lo que ya dijo el Pastor Alba, él mencionó un punto, pedir. Y Jesús ha sido claro en sus expresiones, diciendo, pedid y se os dará. ¿Sí? ¿Qué debe sentir el ser humano? Me parece interesante esa pregunta, Pastor Noé, porque hay aquí en la nota 5 cosas interesantes que debe hacer el ser humano. Esas 5 cosas están allí en la nota donde dice, primero, debe tener hambre, una necesidad del ser humano en su parte humana. Y segundo, sed también. Pero tercero, dice allí, hablar del Espíritu Santo. Cuarto, el que oremos también pidiendo el Espíritu Santo. Y quinto, predicar el Espíritu Santo. Estas cosas, como el hambre, que es una necesidad, seguramente nosotros todos los días comemos. Si no comemos, nos vamos a debilitar y nuestro ánimo no va a estar lo mismo. Eso mismo también en el Espíritu Santo, para que nosotros lo recibamos, necesitamos como la misma necesidad de pedir el alimento, el desayuno, el almuerzo, la cena. Igual también debemos hacerlo con el Espíritu Santo, o sea, una necesidad de nuestras vidas. Y esa necesidad de constantemente nosotros sentirla, así como sentimos la necesidad de comer o de beber, debiéramos también sentir la necesidad del Espíritu Santo. Y el Espíritu Profecía nos habla también sobre eso, por qué hablamos poco del Espíritu Santo, por qué oramos tan poco, por qué predicamos tan poco del Espíritu Santo. O sea, esa es nuestra necesidad y es lo que debiéramos estar haciendo nosotros hoy. Debiéramos estar haciendo estos 5 asuntos que se requieren entonces en nuestra vida para poder tener la lluvia tardía. Bien, entonces hay una analogía entre una necesidad espiritual y una necesidad física. O sea, para recibir el Espíritu Santo hay una comparación. Sí, ¿sí? señor. Entre la necesidad de física y la necesidad espiritual. Pastor, ¿usted ha sentido muchas veces esa necesidad espiritual? Así es. Cuando necesitamos de las cosas de Dios en algunos asuntos de problemas o dificultades, vamos al Señor porque sentimos la necesidad. Y es el Espíritu Santo seguramente que nos hace sentir ese deseo de orar, de buscar del Señor. Pastor Pedro, sintiendo esa necesidad, orando, buscando al Señor, testificando diariamente, ¿qué traerá el Espíritu Santo a nuestra vida? Bueno, cuando uno vive la palabra del Señor, trae como consecuencia, pues, o sea, el Espíritu Santo en nuestras vidas trae un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Y ese nuevo estilo de vida nos permite vivir de acuerdo a la voluntad del Señor delante de sus ojos y también delante
del mundo, delante de la iglesia, dando un buen testimonio, como el Señor requiere, porque su Espíritu es el que está dirigiendo nuestras vidas. Él ha tomado posesión de nuestras vidas. Y es así donde nosotros, aferrados a la palabra del Señor cada día, consagrándonos cada día, tendremos más poder para no perder ese estilo. Bien. Nos dice el libro de San Juan, capítulo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Debemos de nacer cada día del reino de Dios. Debemos de nacer cada día de nuevo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay una parte de la nota que es muy interesante. La última parte dice, la influencia del Espíritu sobre la mente humana la regulará según el orden divino, pero el Espíritu no funciona de una manera más allá del poder de resistencia de la gente humana. ¿Esto qué significa? De que si nosotros resistimos a esa influencia del Espíritu en nuestra vida, cuando habla nuestra conciencia y nosotros lo resistimos, no, ya después voy a cambiar, después voy a dejar, sé que es malo, pero posterga sus decisiones, entonces ¿qué sucede? Contristamos. El Espíritu Santo no puede hacer esa obra ahí, porque nosotros lo estamos resistiendo. O sea, el Espíritu Santo quisiera hacer mucho más en nosotros. Pero si nosotros resistimos, como dice el pastor, resistimos, difícilmente el Espíritu Santo puede hacer la obra en mí y no me puedo convertir en una bendición porque no permito eso en mi vida, que el Espíritu Santo obre en mi ser. Bien. También quería señalar. Sí, sería muy necesario enfatizar una nota muy importante acá en la pregunta número 7. Me gustaría compartirlo. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver crea un nuevo ser a la imagen de Dios. ¡Qué bendición! Hay una parte que decía, los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Eso es vivir el estilo de vida cristiano. Es interesante cómo ver a través de la experiencia, cuando esos pensamientos pecaminosos no son puestos de lado, surgen dentro de las iglesias ciertas divergencias, problemas. A veces son cosas tan pequeñas, tan ínfimas, de las que se hace un problema tan enorme. La falta de humildad, el orgullo que prevalece en la naturaleza del viejo hombre, entorpece el crecimiento espiritual y el avance de la iglesia. Permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Dejemos a un lado esos pensamientos pecaminosos y podamos tomar el amor, la humildad y la paz sean las que reemplacen a la ira, la envidia y las contenciones que existen dentro de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude en el transcurso de esta lección y de nuestra vida. Claro. Pregunta 8. ¿Cómo se podrá ver que el Espíritu Santo está morando en una persona? Importante esta pregunta. De cierto que cada uno de ustedes están a cargo de una unión, de una asociación, ¿sí? De iglesias. Pero cuando llegas a la iglesia, ves un número mixto de hermanos que están allí. Y la pregunta es, ¿cómo tú te das cuenta que esa persona va creciendo en el Espíritu del Señor? ¿Cómo ves los frutos del Espíritu Santo en sus vidas? Aquí encontramos algo interesante y es que
Podemos compararlo como cuando yo tengo un árbol. Si yo siembro un árbol de naranjas, ¿qué espero que dé ese árbol? Seguramente espero que dé naranjas, ¿cierto? Porque eso es lo que yo sembré, naranjas. El Señor también ha obrado en nosotros y ha colocado en nuestra vida también su Santo Espíritu. ¿Y qué espera que obre? ¿Qué espera Él, hermanos? ¿Qué espera Él que haya entonces en ese árbol? Seguramente, como dice ahí, los frutos. Y los frutos son la manifestación de lo que ha sucedido en mi vida. Y aquí encontramos que el apóstol nos habla de los frutos del Espíritu en mi vida. Y entonces, como decía antes, había seguramente envidia, había odio, había contenciones, había tristeza. Esos frutos ya desaparecen. Y ahora comienza a verse los frutos del Espíritu. Todos conocemos cuáles son los frutos del Espíritu. En cambio del odio, ya va a haber amor, perdón, todas esas cosas como gozo, también la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, todos los frutos del Espíritu. Entonces, como decía el pastor Chapa, es interesante cuando yo voy a una iglesia y veo que en mi iglesia hay esas manifestaciones. De otra manera, mi querido hermano y hermana que nos está escuchando y que puede también estudiar esta pregunta, si en mi vida hay otra cosa, si en mi vida hay manifestaciones contrarias a estos frutos, ¿qué está pasando? La obra del Espíritu Santo, la lluvia temprana, no está trabajando en mí. Y así difícilmente voy a recibir la lluvia tardía. Difícilmente el derramamiento del Espíritu Santo se va a manifestar en mí. Necesitamos, igual como los discípulos, primero que haya esos frutos, cuando ya se amaban entre ellos y trabajaban juntos y estuvieron preparados armoniosamente para el derramamiento del Espíritu Santo. Esa misma experiencia es la que se espera en nosotros también hoy para que pueda derramarse la lluvia tardía. Sí, Pastor Pedro. Mientras no se vea los frutos del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, el Espíritu de profecía revela claramente que tal persona o tales personas están destituidas del Espíritu Santo. Y al estar destituidas del Espíritu Santo, de hecho que no se van a ver los frutos. Hay una nota muy importante acá dentro de nuestra lección. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Pero cuando el poder del Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados. ¿Sí? Guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y al volver a su hogar estarán preparados para ejercer una influencia saludable. Esto trae bendición para toda la iglesia. Miren qué interesante la lectura de la nota, esto aplicado a la vida práctica de la iglesia. Cuando el pastor está disertando un mensaje, el sermón, un mensaje que llegue a los corazones, los miembros o la audiencia debería estar despierto. Yo recuerdo cuando era más pequeño, cuando se disertaban los mensajes dentro de la iglesia, todos los hermanos llevaban un cuaderno y empezaban a anotar todas las cosas que decía el ministro. Eran como los bereanos, que anotaban y registraban todo esto para ver y estudiarlo posteriormente o tal vez de compartir este mismo mensaje con otros. Pero hay muchos hermanos de que se van, se sientan y se duermen. Tal vez no porque no les llame la atención, porque es cierto que dice, según los pedagogos, que 45 minutos son lo máximo que una persona puede recepcionar los mensajes, ¿sí? Pero debe haber un interés en el creyente, en el receptor del mensaje, y ese fervor debe ser movido ¿por qué? Por el Espíritu. Por eso dice, cuando el Espíritu trabaja. Por otro lado, pues, cuando uno da un mensaje, está a la dirección de una iglesia, también es lindo cuando la reacción dentro de los hermanos, llega el pastor y dice, pastor, qué bueno que has venido, vamos a mi casa, te invito para almorzar,
quédate con nosotros, ¿no? Hay una demostración de esos frutos del amor, la hospitalidad, ¿sí? claro. Cuando hay algún problema, cuando hay algún inconveniente dentro del hogar, dice, está bien, pastor, yo he pecado, reconozco mi error y pide perdón. Está dispuesto a Está aprender. dispuesto, pero hay de aquellos que prevalecen con un orgullo muy altanero, Claro. no quieren subyugar sus corazones. Y hay que tener cuidado con eso, porque a lo mejor el Espíritu Santo no está obrando en nuestras vidas. Y necesitamos la humildad de Jesús. Necesitamos de su Espíritu en nuestras vidas, porque solamente así podemos experimentar y estar seguros que estamos en el camino correcto y pronto recibiremos el don del Espíritu Santo, el bautismo de la lluvia tardía. Siguiente pregunta, nos quedan 2 preguntas, antes que se nos acabe el tiempo. Si el Espíritu Santo inspira a una persona, ¿por qué nada le puede detener en dar testimonio? Bien, acá pasamos a la parte de la testificación. Anteriormente veíamos la parte de la vida práctica, el diario vivir, nuestra relación no solamente con nuestros hermanos, con nuestros ministros, sino también con nuestros vecinos y aún con vuestros hijos. Entonces, sin embargo, ahora nos dice, si el Espíritu Santo inspira a una persona, ¿por qué nada le puede detener de dar testimonio? ¿Le ha dado a usted ese momento, así como un arranque de valor, de energía, estar en medio de una pasarela, o a lo mejor una peatonal, un tumulto de gente, y levantarte con energía, con fuerza y predicar el Evangelio? Seguramente una vez me pasó en la ciudad de Bogotá y iba en un bus urbano y lleno de gente. Y cuando escuché que alguien hablaba del Evangelio y predicaba allí, y yo dije, pero no era de mi iglesia, era o de otra iglesia. Y entonces en mí sentí, yo dije, pero ¿cómo es posible que como que nosotros que tenemos la verdad no hacemos esto? Y de pararnos y muchas veces seguramente hemos sentido ese deseo, pero no sé, de pronto nos falta más decisión en ese sentido. Y acción. Y acción, sí, porque de pararnos en un bus, como muchas personas lo hacen, en un medio de transporte y comenzar a hablar del Señor y presentar la palabra. Yo sé que hay varios hermanos que lo hacen, pero de pronto en otros no lo hacemos porque de pronto nos da pena, vergüenza de que dirá la gente. Pero es interesante, eso es lo que el Espíritu Santo desea realizar en nuestra vida y es lo que sucedió en los discípulos. Porque si nosotros miramos en la pregunta 9, miramos que ellos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, era imposible para ellos, nadie le podía impedir. Si miramos los discípulos, en más predicaban la palabra, en más eran echados para que no predicaran la palabra, eran castigados con látigos, le golpeaban en la calle y los echaban a la cárcel. ¿Y qué sucedía al otro día? Volvían. Ahí estaban predicando. Estaban Sí, insistiendo. eso no es otra cosa, sino era el Espíritu Santo obrando en su vida, que los llevaba, o sea, es una obra interna, de adentro, que es imposible. Por eso la pregunta dice, ¿por qué nada lo puede detener para dar testimonio? O sea, es imposible que una persona llena del Espíritu Santo, que está estudiando de su palabra, conociendo más del amor de Dios, y eso lo lleva a sentir como Isaías dice que cuando él quiso callar, antes más sus huesos se quemaban dentro y no podía dejar de decir, de ese fuego hacía de que él hablara del Señor Jesús, predicara, testificara, y eso es lo que debiéramos nosotros hacer también. O sea, solamente cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones podemos hacer como los discípulos, y seguramente lo vamos a necesitar cuando de pronto seamos perseguidos, cuando de pronto seamos juzgados o sentenciados o perseguidos, y poder entonces levantarnos y predicar el Evangelio. Pero necesitamos desde ya estar recibiendo del poder del Espíritu Santo para que podamos prepararnos para ese momento. Bien, gracias, pastor. Pastor Alba, la última pregunta. ¿Qué debemos hacer los cristianos a medida que la historia del mundo llegue a su fin? ¿Y por qué? Bueno, aquí hay un llamamiento muy especial. Aparte de lo que hemos venido viendo, cómo debe ser el estilo de vida de un cristiano,
aquí hay un llamado muy especial. ¿Qué es lo que debemos hacer los cristianos en este último tiempo? Y aún en todo tiempo, es andar sabiamente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No solamente en la iglesia No solamente en el templo o en sociedad, en la iglesia, o dentro de un círculo creyente. sino debemos de vivir sabiamente en primer lugar, empezando en el hogar. Es allí donde empieza todo, y si lo que somos en el hogar lo vamos a manifestar en la iglesia, y lo que somos en la iglesia vamos a manifestar en la sociedad en común. Entonces, eso es el llamado. Y no es difícil cuando uno cuenta con el don del Espíritu Santo, cuando uno vive la palabra del Señor, por la gracia de Él, lógicamente, no humanamente, porque humanamente podemos fracasar. Humanamente hasta podemos a lo mejor ensalzarnos, pero recordemos que el ensalzamiento o ese yo puede llevarnos al fracaso. Podemos ser muy intelectuales, personas muy hábiles, dotados de muchos talentos, de muchos dones, pero necesitamos el amor de Dios que bañe nuestros corazones para andar humildemente delante de Dios, delante de la iglesia, y sobre todo vivir humildemente, cristianamente, delante de nuestros hijos, nuestra familia. Amén. ¿Sí? Amén. Gracias, pastor. Bien, una parte de la pregunta decía, porque los días son malos, ¿verdad? Bien, concluyendo ya con nuestras lecciones, Pastor Avellaneda, tus últimas palabras. Sí. Ya, yo quiero decirle, mis hermanos, en esta mañana que podemos sacar una verdad central de esta lección, que debe ser aplicada a nuestra vida. Y esa verdad central debe ser esta. Un verdadero reavivamiento se efectuará solo cuando constantemente estemos recibiendo del Espíritu Santo. Esa puede ser esa verdad central. Un verdadero reavivamiento se efectuará solo cuando constantemente estemos recibiendo del Espíritu Santo. Gracias, pastor. Porque ya vimos la lección pasada de que hay falsos reavivamientos. Pero el verdadero reavivamiento se efectuará solo cuando estemos recibiendo del Espíritu Santo, mis hermanos. Pastor Pedro, tus últimas palabras. Bueno, ese reavivamiento, enfatizo, debe empezar por nosotros mismos. No esperar ese reavivamiento en otras personas, sino en nosotros mismos, en unión con nuestra familia, con nuestros hijos. Y esto lo vamos a lograr siempre dialogando, conversando tranquilamente, sin alteración, sin violencia, porque esa no es la voluntad del Señor. El Espíritu Santo se entristece, se aleja, pero cuando nosotros andemos sabiamente, como dice la palabra, ¿no? Entonces viviremos una vida sabia. En el hogar, enfatizo nuevamente, en la iglesia y en consecuencia en la sociedad. Muy bien, gracias, ¿Sí? pastor, por sus palabras. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Quiera Dios colocar a su pueblo bajo la dirección de su Espíritu. Amén. Hacerle comprender el peligro a la cual está expuesto e inducirle a prepararse para lo que ha de venir sobre la tierra. Dejemos que el Espíritu Santo mueva en nuestros corazones, produzca cambios, efectos, ¿sí? Y estos efectos se vean en su iglesia y podamos cada día recibir una doble unción de su Santo Espíritu. Gracias por compartir esta lección, que el Señor los bendiga grandemente y a todos ustedes quienes han estado estudiando con nosotros la lección. Dios los bendiga y será hasta una nueva oportunidad, hasta estudiar la próxima lección. Mucho ánimo y la paz de Jesús quede en sus corazones. Amén. 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 Bueno, bendiciones a todos los hermanos.